Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Queremos que sea la mejor hora de tu día. Y gracias por acompañarnos. Vamos a tener hoy un tema muy interesante, como queremos que sean todos los temas de este programa, y es cómo vivir el duelo. Estamos pasando momentos difíciles y tenemos que aprender a cómo acompañarnos para vivir mejor el duelo. Por eso queremos que a lo largo de este programa nos vayamos concentrando en este tema, porque le podemos sacar mucho provecho, podemos aprovechar la manera de poder superar lo negativo, convertirlo en positivo, ir superando las heridas que nos van dejando las distintas situaciones difíciles, como puede ser el enojo, la frustración, el mismo duelo. Queremos que este tipo de reflexiones nos ayuden a superar nuestra vida y que aprendamos a vivir de una manera mejor. La frase que queremos compartir contigo este día es: suelta lo que te lastima y deja que Dios te abrace. Vamos a servirnos un buen café. Los invito a que pasemos a nuestra sala. Es el lugar donde nos sentimos bien y queremos también que ustedes se sientan muy bien en donde se encuentren. Padre, qué importante el tema que vamos a abordar hoy, que es cómo vivir el duelo. Y es un tema en el cual muchas personas tienen dudas, nos han hecho saber que cómo perder un ser querido, cómo dejarlo ir, muchas dudas. ¿Qué aportación nos pudiera dar de eso? Gracias, Jesús. Fíjense que es muy importante afrontar el tema del duelo, porque a veces hablamos del duelo cuando perdemos a un ser querido, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de una situación de enfermedad, de accidente, pero también el duelo puede ser cuando algo triste nos acontece, cuando perdemos la relación del novio, de la novia, cuando se vive un divorcio, cuando un hijo tiene que irse de casa, cuando algo que tuvimos que vencer y de una manera abrupta la tenemos que superar y no sabemos cómo. La vida a veces nos va dando golpes, los golpes son muy fuertes, y no sabemos cómo aprender de esos golpes. La psicología moderna nos ha ayudado hoy en día a tener herramientas. Entonces nosotros queremos en este espacio brindar ciertas herramientas espirituales, herramientas psicológicas, herramientas que nos puedan servir como persona individual, como familia, porque un duelo no solamente se vive solo, se vive en familia, o como sociedad. La sociedad misma está viviendo duelos cuando hay violencia, cuando hay pobreza, cuando hay inseguridad, porque no es algo que quisiéramos vivir. Entonces, si nosotros nos vamos al origen de quien nos da las pautas para poder vivir el duelo, vamos a tener que hacer referencia a Elizabeth Ross. Elizabeth Ross es una mujer suiza que se dedicó de una manera así dedicada, fuerte, a poder entender por qué el duelo se vive con tales o cuales características. Y entonces Elizabeth Ross nos presenta 5 niveles del duelo. El primero va a ser el enojo o la negación. Mucha gente dice: no, a mí no me está pasando eso, no, yo soy muy fuerte, no, yo no voy a llorar, no, a mí eso no me hace nada. Son maneras de negar la situación difícil que estamos viviendo. Otras personas lo van a llamar como enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es cuando tú reaccionas de una manera fuera de control, porque hay un sentimiento, hay una amargura, hay un coraje con algo, con alguien, y no sabes ni cómo. Fíjense que muchas veces tenemos que aprender a comprender a quien está pasando un duelo, porque hay gente que no sabe llorar, pero sabe enojarse. Hay gente que no va a derramar una lágrima, pero va a explotar en el carácter con quien sea y va a aventar lo que sea. Después te va a decir perdón, pero no sabe en el momento cómo manejar sus impulsos y sus sentimientos. Entonces, la primera fase del duelo es la negación o el enojo. Entonces, yo te invito a que te vayas analizando, y eso podríamos decirle a la gente que nos pregunta: ¿cómo saber que estoy viviendo un duelo? Y es bien fácil. Haz un análisis de tus síntomas. Si estás enojado, por nada. Si estás frustrado, por nada. O si estás negando un problema, quiere decir que ahí está un síntoma del duelo. Segundo momento, es cuando la gente vive la frustración. A nadie nos gusta frustrarnos.
queríamos alcanzar tal y cual meta y no lo alcanzamos, y eso nos frustra, nos enoja, nos genera duelo, angustia, inseguridad, nos sentimos que no alcanzamos lo que queríamos. Y entonces la frustración se puede manejar de muchas maneras. Hay gente que se siente frustrada porque se empieza a deprimir. Si tú estabas acostumbrado a salir, nos ha pasado mucho con las pandemias, y nos dicen no salgas de casa, mucha gente vive frustrada. ¿Por qué? Porque tenía un horario ya establecido que le funcionaba y empieza a vivir un duelo por su frustración. Como no puede salir, como no puede hacer, como no puede, entonces la frustración se manifiesta con la depresión. La gente se deprime, se acuesta, no sabe qué hacer, se la pasa come y come. ¿Por qué? Porque viene la ansiedad propia de la frustración. O hay gente que duerme, todo el día está angustiada, todo el día está con el pesar y se siente frustrada. La gente frustrada normalmente vive en cuadros de decepción muy fuertes, que cuando se analizan y se dan cuenta que están frustrados, se vuelven a enojar. Y entonces aquí se hace un círculo vicioso. Me enojo y luego me frustro. Cuando me doy cuenta que estoy frustrado, me vuelvo a enojar. Y puedo pasar la vida entera frustrado y enojado. Frustrado y enojado. Hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco gente que vienen a buscar la consulta, es decir, la dirección espiritual, y me dicen, tengo años en ese círculo de que me enojo y me frustro, me enojo y me frustro. Y le digo, hay que salir. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Porque después se nos hace un estilo de vida, ¿no? Después decimos, yo no nací para amar, nadie nació para mí, la vida se vuelve soledad, y entramos en esa, y podemos llamar así como una ola de autoengaño, nos autoengañamos. Y mucha gente se acude pues al alcohol, a las drogas, a comer, a beber, a jugar, a mil cosas para salir del enojo y de la frustración, que son caminos equivocados. ¿Por qué? Porque lo que estamos controlando solamente es la ansiedad de la frustración o del enojo. ¿Qué necesitamos? Tercer paso. El tercer paso es buscar la ayuda de un profesional. Es muy bueno cuando el amigo, la amiga, el familiar nos dan un consejo, nos consuelan, porque pues nos van a dar por el lado, es la gente que nos quiere. Pero un profesional no nos va a dar por el lado, nos va a decir, a ver, analiza estas imágenes, lee este contenido, que interpretas de aquí, que ves de allá, y empiezan los tests. Y el test es una herramienta que me va a ayudar a mí a darme cuenta dónde estoy, sin autoengaños, sin que los demás me estén siguiendo la idea o dándome por mi lado. Entonces hay que acudir a un profesional. A veces nos cuesta mucho pagar a un profesional. Miren, si estuviéramos enfermos del corazón, tendríamos que ir con el cardiólogo y nos hace un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba del esfuerzo, y ya estamos hablando de 10,000 pesos, por ponerle un precio. Lo puede poner en dólares o en euros. Qué interesante es, no le queremos invertir a un psicólogo, a un orientador, a un coach, a alguien que te pueda orientar y guiar, a un director espiritual. No, porque pensamos que esto no es una enfermedad. Y estamos hablando ya de que vives enojado y vives frustrado, y que estás rompiendo las relaciones de tu alrededor. Mucha gente, por el enojo y la frustración de no tener un trabajo, de no tener una casa, de no tener un carro, de no tener, empiezan a romper las relaciones humanas. Las parejas que se destruyen, los hijos que se pelean, los hermanos que se hacen daño. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si tú tuvieras un enfermo en casa, lo primero que harías es llevarlo al profesional, al médico. Pues bien, si en casa hay alguien que tiene problemas con un duelo, no lo dudes, llévalo inmediatamente al profesional. Yo me atrevo a decir con dos profesionales, el psicólogo o el orientador de conducta y el director espiritual. ¿Por qué? Porque a veces los duelos no son solamente humanos, es decir, no son solamente de la conducta. También tenemos duelos, frutos del pecado, que llamamos duelos espirituales. Y eso hay que saberlo superar. Si juntamos las dos herramientas, el psicólogo y el director espiritual, pues que mejor. Tenemos la ayuda humana y la ayuda espiritual. Cuando llevamos en esa situación, miren, hay gente que se mete al problema y a eso le llamamos nosotros la dinámica del pantano. ¿Qué es la dinámica del pantano? La gente se hunde, se va hundiendo
ya no sale, ya no tiene gusto por la vida, ya no quiere motivarse, ya no, entonces se empieza a hundir. Y después están esperando que alguien lo salve. Y la dinámica del pantano se llama así, porque si tú ves a alguien que está en el pantano y le extiendes la mano para sacarle, el del pantano tiene más fuerza y te va a hundir, porque tiene la fuerza de la gravedad. ¿Qué hay que hacer para sacar a la gente del pantano? Extenderle una palanca, una cuerda, una herramienta donde se pueda agarrar y por su propia fuerza pueda salir. El director espiritual, el psicólogo, el orientador te van a dar las herramientas para que puedas salir. Si esa fuerza está unida a la oración, a la plegaria, a la alabanza a Dios, pues vas a salir mucho más rápido del lugar donde caíste. El cuarto paso que nosotros tenemos que aprender es la comprensión. A veces somos muy fatalistas y decimos, es que a mí nadie me quiere, a mí hasta Dios me olvidó, a mí nadie me importo, y empezamos a volvernos víctimas y no nos gusta razonar. Recuerden que a veces los sentimientos nos engañan. Entonces, si yo empiezo a razonar y digo, ¿por qué estoy así? Y me pongo a pensar, bueno, es que yo quería alcanzar esta meta, pero nunca me capacité para esa meta alcanzarla. ¿Cómo la voy a lograr? Y le echamos la culpa a la empresa, le echamos la culpa a la familia, le echamos la culpa. Buscamos echar culpas. Entre más inmadura sea una persona, más buscará echar culpas. La persona madura no echa culpas, se responsabiliza. Y dice, no lo alcancé en la primera, me vuelvo a preparar para alcanzarlo a la segunda. Y comprende racionalmente. ¿Cómo es la comprensión racional? A ver, ¿qué me faltó? ¿Qué tantas ganas le puse? ¿Qué tanto le...? Yo pongo el ejemplo de los alumnos en las escuelas. No estudian, tienen exámenes, tienen trabajo, no los hacen, no los presentan. Y cuando reprueban, dice, es que el maestro me tenía ganas de reprobarme. Y dices tú, nadie puede entenderte eso, porque eso es irracional. Si tú no presentaste examen, ni estudio, ni trabajo, ni ninguna aportación, no puedes aprobar la materia, por más que tus sentimientos y tus ilusiones quieran. El ser humano tiene resultados. ¿Cuáles son mis resultados? Entonces la comprensión racional tiene que ser, ¿por qué me está pasando a mí esto? Hay gente muy curiosa que dice, a mí nadie me quiere. Y lo que pasa es que a veces ni ellos mismos se quieren. Entonces, si no se quieren a sí mismos, nunca van a conectar con una persona que los quiera. La persona que se ama a sí mismo, todo el mundo la ama. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es saludar al otro, lo importante que es hacerle sentir bien, lo importante que es el bienestar, la buena vida. Y todo eso se va transmitiendo. Entonces, qué importante es comprendo qué me falta, qué es lo que no estoy haciendo, qué fue lo que hice y que no corregí. Hay gente que te ofende y nunca pide perdón. Y todos y siempre quieren que les comprendan y que les quieran porque son lo máximo en la vida. Y uno dice, pues sí, te estimo, te respeto, pero tus actitudes que me lastiman y me dañan, las tienes que corregir. Es un compromiso de comprensión racional. No hay que mezclar los sentimientos a veces nos engañan. La comprensión es racional. Desde el punto de vista espiritual, yo te digo, detecta las heridas que llevas en la vida. Oye, sufriste mucho porque el duelo que estás viviendo, saca un cuaderno, haz una oración escrita, dile, Señor, me está pasando esto, me siento mal, me siento frustrado, me siento que no voy a ser la persona que deseaba ser. Y lo hacemos oración, se lo presentamos a Dios. Y entonces nos viene esa fuerza espiritual que necesitamos para poder comprender el por qué estoy como estoy. Y nos vamos a dar cuenta que ni es maldición de nadie, ni Dios nos abandonó, ni es por culpa mía, ni por culpa del cosmos, ni por la pandemia, nada. Es que yo tengo que ser responsable de mi propia vida. Y eso se le llama comprensión racional. El quinto paso lo vamos a llamar nosotros aceptación. ¿Qué es la aceptación? No es resignación. ¿Cómo hemos batallado en la cultura nuestra con la palabra resignación? Porque resignarse es como cuando ya no tienes tú más opción, cuando ya no tienes más alternativa, cuando ya hiciste todo y no pudiste.
palabra resignación huele a fracaso. Qué diferente es la palabra aceptación. Porque aceptar es, pueda que no esté de acuerdo contigo, con lo que tú piensas, con lo que tú vivas, pero te acepto. Es decir, hay un gran paso de comprensión. La aceptación nos ayuda a la madurez. La aceptación nos ayuda a que nosotros podamos darnos cuenta de que eso que le está pasando al otro me puede estar pasando también a mí. Y entonces, si yo lo voy a aceptar para mi vida, pues lo acepto también en la vida de los demás. Aceptación nos da un amplio campo de confort, porque no voy a llevar prejuicios, porque no voy a señalar a las personas, porque no les voy a hacer sentir mal, porque no me gustaría a mí que me hicieran sentir mal. Jesús lo dice en el Evangelio, no hagas al otro lo que no quieras que te haga. Y entonces la aceptación va a ser el mejor modo de poder entender un duelo. Si hacemos una recapitulación, los 5 pasos del duelo que decíamos, negación o enojo, si yo me detecto así, esto me va a servir para ayudarme cuenta si estoy en duelo. Frustración o depresión me va a ayudar para entenderme que no estoy llamado a vivir en ese nivel. Buscar ayuda de un profesional. Y 4, comprensión racional, hecha oración y plegaria. Y entonces puedo llegar al 5.º paso que se llama aceptación. Miren, cuando perdemos un ser querido, nos cuesta mucho porque no quisiéramos que se nos fuera nunca nadie. Pero resulta que si lo llevamos en el corazón, en la mente, en los sentimientos, esa persona nunca se ha ido de nosotros. Sigue viva, sigue actual. Espiritualmente sabemos que está en esa presencia divina. Entonces, qué importante es aceptar que todos tenemos que pasar por momentos difíciles y que todos tenemos que aprender a superar nuestros duelos. Hoy en día nuestra sociedad se ha vuelto demasiado insensible. No queremos sufrir por nada, no queremos lamentar nada, no queremos superar nada. Todo lo queremos fácil, hecho. Es parte de la misma cultura que vivimos inmediatista. Pero el ser humano es un ser que se construye. Entonces, si vivimos un duelo, nos podemos construir. Días pasados estuve dando yo las reflexiones Renaceré, renaceremos. Y son 30 reflexiones para que nosotros podamos salir del duelo y poder darnos la oportunidad de renacer a una nueva vida. Nadie debe quedarse sepultado en un duelo, ni en una frustración, ni en un fracaso. Todos tenemos las herramientas de renacer y hacernos nuevos. Yo me atrevo a decir, hacernos mejor que como éramos. Porque si antiguamente un duelo me hace sufrir, ahora con las herramientas que me da Dios y que yo busco, puedo ser mejor persona. Son las ideas que podemos compartir para superar un duelo y que nos den herramientas para que si hay alguna duda, pregunta, la podamos hacer desde ahí. Muy bien, padre. Y es un tema muy, muy interesante que a muchas personas les da miedo hablar de eso. Y una de las preguntas que más nos hicieron las personas es ¿por qué las personas le tienen miedo a la muerte? Sí, tenemos que darnos cuenta que nuestra ley natural, los seres humanos por naturaleza, buscamos vivir primero. Buscamos todas las áreas de la vida. Las áreas de la vida es la alimentación, la seguridad, el techo, la salud, el confort, la educación. Todo eso lo queremos tener cubierto, porque todo eso nos va a dar vida. Y entonces cuando hablamos de la muerte, nosotros sentimos un desprendimiento de ese confort en el que vivo, de ese sentirme bien con las personas con las que comparto. Y entonces hablar de la muerte a muchos les causa mucho miedo, porque piensan que si hablan de la muerte va a venir la muerte. A veces hay gente que piensa que la muerte es un ser, así con figura humana, así como los vemos en las loterías, que va a venir la muerte. Y sabemos que la muerte es un fenómeno, no es un ser, es el fenómeno de morir. Nuestro cuerpo, todos los días, en muchos momentos del día, está muriendo a cantidad de células. Se nos mueren neuronas, se nos mueren células, se nos mueren parte de la oxigenación del cuerpo, se vuelve tóxico. El ser humano siempre está viviendo la muerte. Se nos pasa el tiempo, se me fue una hora, se me fue un día, está muriendo el tiempo se me va yendo.
Pero lo que le tenemos miedo es al momento en el cual nuestro cuerpo queda en un ataúd, que lo tienes que enterrar, y entonces nosotros si pensamos que nuestra vida fue solamente eso, cuerpo, pues vamos a pensar que nuestra vida terminó ahí, y a eso le tenemos mucho miedo. Si nosotros tenemos una plataforma filosófica, una plataforma de meditación o religiosa, y sabemos que la vida va más allá de lo biológico, trascendemos en la vida, entonces la muerte la entendemos como un fenómeno que es pasar de lo material a lo que ya no nos va a limitar, porque eso se convierte en otra dimensión ilimitada del ser. Entonces, qué importante es ver. La psicología nos va a enseñar del concepto que tenga de vida, es la manera como yo voy a entender la muerte. Y del concepto de muerte que tenga, es la manera como voy a interpretar la vida. En el mundo actual se habla mucho de la cultura de la muerte. Miren, México es una cultura muy rica porque tiene muchas fases, pero últimamente se ha desarrollado la cultura de la muerte. Y mucha gente la piensa así: mi vida no tiene sentido, mejor hago lo que sea para conseguir en mi vida lo que yo quiero, no importa que me maten. Y así lo decimos, ¿eh? Yo recuerdo una vez un compañero colombiano cuando yo estudiaba en la universidad y me decía: oye, hermano, es que en México no vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Y yo cuando escuché eso dije: ¿y cuántas veces lo hemos cantado en un duelo? Porque la gente que tiene duelo lo canta. La vida no vale nada la vida. Si el concepto de vida es que no vale nada, pues entonces no la vas a aprovechar y la vas a vivir como algo que no tiene valor. Qué triste es. Vamos viendo nosotros por la vida adolescentes que mueren, que dices tú, no tenía por qué haberse metido en ese tipo de vida. Ya se murió, o ya lo mataron. La cultura de la muerte. Qué diferente es cuando la vida tiene una cultura, nos llamamos cultura de la vida, y la vida vale tanto que aún a pesar de que el cuerpo ya no responda, tu vida continúa en la presencia de Dios. Tu vida continúa en el amor de los que te aman y los que tú amas. La vida es una parte de una prolongación de la misma existencia fuera de lo material. Entonces, yo me atrevería a sintetizar la respuesta diciendo: para saber el sentido de la vida y de la muerte, tenemos que aprender a darle sentido a nuestra propia vida. Si tiene sentido nuestra vida, le encontraremos sentido a la muerte. Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la iglesia, decía: y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Cuando uno escucha eso, dice: pues esta mujer como que no estaba muy bien. Y resulta que es una de las expresiones más profundas del sentido de la vida. Tan alta vida espero, que muero porque no muero. Así es, y sí hay muchas personas que le temen a la muerte. Y otra parte del tema de las dudas de las personas, se me hizo muy interesante una pregunta que hicieron, que a mí también me pasó, con la muerte de un ser querido. Por ejemplo, cuando la pregunta la pusieron así, en diferentes maneras, pero daba lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, un ser querido, llámese la abuela, la mamá, la tía, y nosotros vivimos ese tiempo de duelo, ya sea 5 o 6 meses, que la vemos enferma, y cuando muere ya no lloramos, ya no sentimos feo, ya estamos en paz. ¿Por qué pasa eso? Porque vivimos el proceso de la aceptación. Recordemos los 5 pasos que dijimos, ¿verdad? Cuando recién te enteras de que un familiar está sufriendo una enfermedad mortal, te da enojo. Te enojas con el mundo, te enojas con el médico, te enojas con la ciencia, con la quimioterapia que no funciona, con el medicamento que no llega. Te enojas. Después nos frustramos y decimos: ¿cómo es posible? Porque nos cambia el horario. Hay que irle a cuidar al hospital, hay que buscar quien te suple el trabajo, te cambia tu área de confort. Ya después tú vas buscando ayuda, dices tú: espérate, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Pues no, ¿qué va a pasar si muere? ¿Cómo le voy a hacer? Y te cuestiona la vida. Y el 4º paso es la comprensión, y ya vas a lo largo de los meses, vas comprendiendo que así como tu familiar, el de la cama de enseguida o el del cuarto de enseguida, también están viviendo su proceso de vida o su proceso de muerte. Y ya cuando llega el momento de la aceptación, cuando ya llega la muerte, dices tú: lo acepto. Es tan curioso que lo decimos, que sea la voluntad de Dios. O sea, como diciendo: si es esto lo que tenemos que vivir, yo ya lo acepto. Entonces, a veces las enfermedades de los seres queridos nos van dando como una terapia
para poder llegar a la aceptación del momento muy difícil, que es la separación de quienes queremos. Pero nos van preparando para abrirnos a la aceptación de la vida eterna, donde le decimos a Dios: Señor, de que esté sufriendo aquí, porque le quiero tanto y no le quiero ver sufrir, prefiero verlo en tu presencia, gozando de la vida divina. Entonces ya ese proceso lo vamos entendiendo y vamos madurando. Yo me atrevo a decir que el dolor hay que madurarlo. El dolor no es una expresión natural, nos lleva a madurar, nos golpea fuerte, pero cuando lo vamos madurando no es que nos volvamos insensibles, es que lo vamos comprendiendo. Sufrimos, sí. Yo me fijo en los doctores que se encariñan tanto con sus pacientes y mueren, y ellos hicieron todo lo posible por salvarle la vida y sufren como si fuera un familiar de ellos, y uno dice: ¿será posible que se haya encariñado tanto? Y uno tiene que ser muy sensible y decir: claro, somos humanos. Cuando alguien no tiene la sensibilidad del duelo, quiere decir que no es humano. Es decir, el ser humano puede no serlo cuando no es sensible ni al amor ni al dolor. Son los dos extremos, si podemos llamarlo así. Cuando alguien no se vuelve sensible ante lo humano, quiere decir que no es humano. Así es, pues nos quedó muy claro, yo creo. Y otra de las preguntas o dudas que tienen las personas: ¿qué hacer por una persona que ya murió? ¿Cómo recordarla? Sí, recordemos que en nuestra fe cristiana, quien muere pasa a la presencia de Dios. El cuerpo biológicamente ya no tiene función, porque ya no puede responder. Pero no somos solo cuerpo, tenemos una dimensión espiritual. Lo espiritual permanece en la presencia de Dios. Nosotros a veces queremos imaginarnos todo de manera antropocéntrica, es decir, como nosotros teniendo al hombre, al ser humano como centro, o antropomórfica, dándole figura y materia. Cuando nosotros morimos, el alma pasa a una dimensión donde ya no hay los elementos humanos, no hay cuerpo, no hay tiempo, no hay espacio. Entonces la dimensión es totalmente espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer por alguien que murió? Unirnos a la oración, porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Todos aquellos que han creído en Dios están en la presencia divina. No importa la religión, no importa la cultura, todos tenemos la fuerza del amor, que es la que nos une a Dios. Entonces, cuando oramos por una persona que ha pasado a la vida eterna, es la manera de nosotros fortalecer el alma e interceder por ellos. ¿Y qué hacer por los demás que nos vamos quedando aquí? Prepararnos para vivir bien. La mejor manera de morir es saber vivir. Así es, padre. Y pues yo creo que es un tema muy, muy especial, que a mucha gente le afecta o tiene miedo a eso, como dice. Y suele pasar en muchas familias, mamás, a papás que perdieron a un hijo, a un ser querido, y que no saben cómo superar eso. ¿Algún consejo ya para terminar que nos pudiera dar de cómo superar el duelo? Sí, recordemos que el duelo a veces se convierte en negación. Niego, no acepto, no quiero que me pase, aunque ya pasó, ya perdí a mi ser querido, ya lo enterré, pero me sigo negando. Y esas negaciones pueden durar mucho tiempo. Hay duelos que te pueden durar 20 años. Y uno dice: ¿cómo es posible que 20 años? Sí, te puede durar 20 años o más, porque no me di el tiempo, no me di el espacio, no me di la capacidad para poderlo superar. Entonces, ¿qué le decimos a quien está viviendo un duelo? Recuerda que el sufrimiento no es por quien se fue, a veces el sufrimiento es por mí. Sufrimos nuestra angustia, sufrimos también nuestra muerte. Cuando yo leo el Evangelio de San Juan, que Jesús va a la tumba de Lázaro, me llama la atención porque Jesús sabe que lo va a resucitar, es todopoderoso. Y siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué Jesús llora si lo va a resucitar? A Marta le dijo: ¿tú crees que lo puedo resucitar? Y dice Marta: pues en el día final va a resucitar. Y dice Jesús: no, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pero cuando llega ahí, llora Jesús. A mí me gusta mucho este episodio de San Lucas, de la resurrección de Lázaro, porque se ven los 5 pasos del duelo. Dice: Jesús estaba predicando cuando le mandan decir que su amigo Lázaro había muerto. Entonces viene el primer momento, que es el enojo. Jesús regresa con Marta, María, las hermanas de Lázaro, según San Juan, y dice:
el texto, si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no habría muerto. Yo a eso lo veo como un enojo. El enojo de Marta, ¿no? Oye, si tú eres Dios, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué lo abandonaste? Y es el mismo duelo que sentimos cuando alguien se nos va. Le echamos la culpa a Dios. ¿Para qué lo quieres tú en el cielo si me hace falta a mí aquí en la tierra? Es el mismo enojo. Después viene la frustración cuando Jesús dice, tu hermano resucitará. ¿Y qué dice Marta? Ah, ya sé que va a resucitar en el último día. Es como un sentido de frustración. Después viene la comprensión de parte de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el cuarto paso de la comprensión de Marta es cuando Jesús le pregunta, ¿crees tú esto? Y ella le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y ahí viene entonces Jesús a la tumba está cerrada, y hay un momento muy, muy humano en la vida de Jesús, que es cuando llega a la tumba, Jesús llora profundamente. Y a veces me pongo yo a pensar, pero ¿por qué lloraba la muerte de Lázaro si él iba a resucitar? Y me pongo a pensar que puede ser que Jesús estuvo llorando su propia muerte, porque después de ahí Jesús va a Jerusalén, sabemos la historia de cómo es tomado preso, cómo muere en la cruz y cómo resucita por nosotros. Entonces la dimensión humana de Jesús frente a Lázaro es que también nosotros lloramos nuestra muerte con la muerte del ser querido o del ser que amamos. Entonces a veces cuando lloramos a alguien que se nos va, no lloramos por el que se va, lloramos nuestra propia muerte. Y esto es algo muy humano. No tenemos por qué evadirlo, no tenemos por qué sacarle la vuelta. Quiero concluir con esto. La cultura actual, sobre todo en México, nos ha llevado a una cultura de la muerte, que nos ha hecho pensar, fíjate bien, y lo vas a escuchar muy bien, porque lo hemos escuchado muchas veces a mucha gente. Lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Esa frase está tan cargada de ignorancia, porque lo único seguro que tenemos en la vida es la vida. Es lo único seguro que tenemos, vivir. Que cuando llegue el momento de la muerte es parte del vivir. Si yo vivo con el fatalismo de que todo lo único que tengo es seguro es la muerte, imagínate qué triste es vivir así. Si yo vivo con la alegría de saber de que aun cuando mi cuerpo no funcione, mi vida estará en la plenitud de Dios, entonces nuestra vida tendrá un gran premio, que es saber vivir. Padre, pues muchas gracias. Es un tema muy importante, como le digo. Hay muchas personas que tenían dudas, que estaban en duelo, y pues creo que nos quedó muy claro cómo superar este duelo, y como dice el Padre, pues la mejor manera de vivir pues es vivir la vida y ser felices. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a la siguiente etapa de A la Hora del Café. Sabemos que son la tarjeta de presentación de nosotros los cristianos. Por eso en esta sección de nuestro programa queremos compartir contigo el deseo de poder sembrar en el corazón de los necesitados el rostro amoroso de Dios. Por cada cosa que nosotros damos a alguien que lo necesita, estamos abriendo la posibilidad de que pueda descubrir ese rostro amoroso de Dios. Les invitamos para que nos sigan apoyando en estos momentos, para que aquello que tú puedas compartir lo hagas llegar aquí a la Parroquia del Carmen, y de aquí lo podamos hacer extensivo a aquellos que más lo necesitan. Estamos en esta sección Descifrando la Palabra, donde el Padre nos ayudará nuevamente a conocer el significado de una nueva palabra para enriquecer nuestro vocabulario y saber un poco más a fondo. En esta ocasión nosotros vamos a descubrir el significado de la palabra amor. Muchas gracias.
Fíjense que cuando nosotros hablamos de amor, normalmente asociamos la palabra pues con la ternura, con el sentimiento, el cariño, la bondad. Asociamos la palabra amor casi en su totalidad a las parejas, porque se ha vuelto una palabra comercial, la palabra del 14 de febrero, la palabra del amor, de la amistad. Y la hemos colocado, a nosotros que nos toca vivir esta cultura actual, en una palabra muy comercial. Todas las canciones de los boleros, las canciones de mensajes son de amor. Pero el origen de la palabra nos vamos a remontar al tiempo de los romanos, donde los romanos arman esta palabra. Estamos hablando de una cultura que viene desde antes de Cristo, donde se forma con dos vocablos. El primero es la A. La A en el sentido latino significa sin. Usamos la palabra amoral para decir sin moral, o a religioso para decir sin religión. Y entonces los latinos usaban a, que lo usaban con el término mortem. La palabra mortem es muerte, y cuando se conjugaba era mortis. Amortis es sin muerte, y al pasar del latín al italiano pasó como amortis por amortis, amore. Entonces ya va cambiando de amortem a amortis y a amoris. La palabra amoris es más cercana a entenderla en el español como amor. Y entonces si vamos al vocablo, amoris o amore o amor es sin muerte, lo que no muere. Entonces el amor es lo que no muere. Estas son algunas raíces, bases de algunos que interpretan la palabra amor con estos vocablos. Nosotros en la visión cristiana vamos a imaginar que no existe este término de amoris, amore, amortis. Lo vamos a usar como lo usa San Pablo. San Pablo en la carta a los Corintios tiene el himno al amor y dice: el amor es servicial, el amor es comprensivo, el amor no busca el mal. Y termina San Pablo diciendo: la fe y la esperanza pasarán, pero el amor no pasará. Entonces cuando San Pablo dice el amor no pasará, nosotros lo interpretamos como el amor es lo que nunca muere. Lo que nunca muere, eso se llama amor. Por eso para nosotros, cuando amamos a una persona, no debemos de preocuparnos porque muera, porque las personas que amamos nunca mueren en nuestro corazón. Es lo que nunca muere. Preocúpate cuando ya en tu corazón no ames a alguien, porque entonces ya habrá muerto. Cuando amamos, nadie muere, ni de los que estamos en esta vida biológica, ni los que están en la vida eterna con Dios. Por eso yo les invito, vamos a pulir la palabra amor y vamos a darle significado profundo para que sea lo que nunca muera en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos el significado de esta palabra, que es muy usual a veces entre nosotros, pero no sabemos realmente de dónde proviene o qué significa. Y ahora vamos a seguir con otra parte de nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Hoy trataremos de un tema que nos preguntan frecuentemente, y es: ¿por qué necesito yo un coach? Y la respuesta es muy sencilla. Si tú lo que buscas es alguien que te dé las respuestas, que te marque los objetivos, que te haga un plan, que tú solamente tengas que seguir, lo más probable es que no estés buscando un coach. Porque un coach te ayudará a descubrir tus propios objetivos, tus propias metas, tus sueños, y entonces sí plasmarlo en tu propio plan de vida que puedas después llevar a la acción. Un coach será tu acompañante en este proceso. Si es eso lo que buscas, estás buscando un coach.
un tema muy interesante. Hace algunos años, el padre Ramón Corona, quien fue párroco de nuestra comunidad, escribió un libro llamado Ante la muerte de un ser querido. Si tú deseas tener ese libro, escríbenos en los comentarios y el mejor comentario ganará ese libro y se lo enviaremos hasta su casa. Hemos llegado al final de este programa. Deseamos que sea la hora del café el mejor momento de tu día. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que todo lo que hemos reflexionado y compartido en este espacio se haga realidad para bien nuestro y bien de la comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.